inicio a repasar este fascinante tema, pero penoso a la vez por todas las consecuencias deleterias, no solamente para la salud de la gente, sino para la propia vida, y que está cobrando muchas, digamos, está generando estragos bastante serios, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, y entre ellos a los que, sobre todo, los que se encuentran en primera línea, que son nuestros médicos. Bien, el tema es fisiopatología de la infección COVID-19. Empezaremos, siguiente, definiendo qué cosa es el coronavirus. Los coronavirus son virus RNA con envoltura que causan enfermedades respiratorias de diversa gravedad, desde simples resfríos hasta neumonías graves que pueden comprometer la vida. Estos virus se describen desde el año de 1930, primero descubierto en aves, con compromiso en esos animales de su sistema nervioso central, compromiso respiratorio, compromiso renal, intestinal y, en fin, de diferentes órganos. Y que posteriormente se ha descubierto también virus con afectación en el ser humano. En el caso de los humanos, 7 son los virus afectados. Antes de eso, quería pasar un poquito a la taxonomía, decirle que los coronavirus están divididos en 4 grupos, en los beta coronavirus, delta coronavirus, gamma coronavirus y alfa coronavirus. Siguiente, por favor. En los seres humanos, 7 son los virus conocidos de esta familia, los coronavirus hasta este momento. 4 que vienen de hace muchísimas décadas y que producen cuadros bastante banales y que después del virus resfrío común, diría yo que son uno de los agentes más frecuentes como causa de infección respiratoria alta sin mayor repercusión para la salud del paciente. ¿Cuáles son esos virus que producían estos cuadros de resfrío común? Esos son las siguientes cepas, el coronavirus 229E, que es un alfa coronavirus, el coronavirus NL63, que también es un alfa coronavirus, el OC43, que es un beta coronavirus, el HKU1, que es un beta coronavirus, y los de reciente aparición en estas 2 últimas décadas que han causado serios estragos y que han tenido un comportamiento epidémico y este último endémico, y que han generado la pérdida de un gran número de personas, ¿no? De vidas humanas. Esos son el SARS-CoV, cuyo brote epidémico se dio en el año 2012 en la China, con cerca de 1.000 muertos. Luego vino el MERS-CoV, que es el coronavirus del Medio Oriente, en el año 2012. Y este último que nos aqueja actualmente, que es el SARS-CoV-2, que es el causante de esta enfermedad que nos aqueja. Esta se inició en la ciudad de Wuhan, en China, de 2019, ya que todos conocemos cuál es, digamos, su trascendencia histórica en los últimos meses. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Quiero que pongan un poquito de su atención en esta imagen. Esta imagen representa la unidad alveolo-capilar o hemato-alveolar. Representado, no sé si tenemos un puntero, representado por la parte respiratoria, que es esto que está acá, por el alveolo, ¿no? Con su pared alveolar, en donde nosotros tenemos células importantes. Desde el punto de vista patogénico, en este caso concreto de la enfermedad, los denominados neumocitos tipo 2, que ya ustedes conocen por la denominada enfermedad de membrana hialina. Presten atención, y otro elemento importante con participación vital en la patogenia y en los graves estragos de esta enfermedad es el alveolo, el macrófago alveolar, que en este caso está en su estado inactivo. Muy bien, decíamos entonces que en el epitelio, dentro del epitelio del alveolo, está alojado esta célula denominada neumocitos tipo 2, que ahora vamos a ver cuál es la importancia que tiene en esta enfermedad. Luego viene la parte intersticial, que une a este epitelio alveolar con el epitelio y la parte vascular representado por el capilar pulmonar. Este espacio intersticial, como ustedes verán acá, es un espacio bastante estrecho, pequeño, y que facilita el intercambio gaseoso entre el oxígeno que viene de la vía aérea y se traslada hacia la vía sanguínea, o sea, al lecho capilar, y el CO2 que viene del retorno venoso de la parte capilar. ¿Para qué? Para permitir la eliminación del CO2 para que a partir de la parte capilar o de la parte vascular pueda migrar hacia la vía respiratoria. Fenómeno conocido por todos ustedes que se denomina hematosis. Luego del intersticio
que le decía en este primer momento, en condiciones normales es una pared bastante delgada para facilitar este intercambio de gases, pero que va a sufrir cambios importantes en el momento en que se produzca la enfermedad, sobre todo las formas severas de la enfermedad. Está tapizado hacia el otro extremo, hacia la parte vascular, por el denominado endotelio capilar, que es la pared del vaso sanguíneo, en este caso del lecho capilar pulmonar. Por favor, tomen en cuenta esta imagen para posteriormente entender cuáles son los graves estragos que se producen en esta enfermedad, tanto en la parte respiratoria como en la parte circulatoria. Siguiente. Muy bien. ¿Qué pasa cuando somos afectados por el coronavirus? Este coronavirus ingresa por la vía respiratoria, sea por la boca o la nariz del ser humano, y se aloja primero en la parte posterior de la vía respiratoria alta, detrás de la nariz, en la zona profunda de la región faríngea, en la zona denominada el cabum. Ahí se aloja este virus. Se aloja por un tiempo de más o menos entre 5 a 7 días, algunos dicen 3 a 7 días. Y luego, al promediar la semana de ese alojamiento en esa zona, entre el quinto a séptimo día, empieza la migración hacia la parte inferior de la vía aérea, hasta que este virus llega al alveolo para encontrarse con su receptor, para que de esa manera sea internalizado dentro de estas células denominadas como neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 tienen un receptor para este virus, y que es que nosotros vamos a estudiar a continuación. Este receptor es la enzima convertidora tipo 2, es la ECA2. Siguiente. Todos conocemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero siempre la parte que nos ha ocupado es para entender cuáles son los eventos vasculares en los que están comprometidos y el control del agua y los electrolitos, sobre todo el sodio y potasio, ¿no? Pero ahora no vamos a estudiar su importancia en ese sentido, sino cuál es su participación en esta enfermedad conocida como COVID-19. Solo para recordar que la renina es una hormona importante que se produce en el aparato yuxtaglomerular renal y que interviene sobre un precursor proteico denominado angiotensinógeno, para que a partir del angiotensinógeno se forme la denominada angiotensina 1. Decíamos, esto es gracias al efecto de la renina. Sobre este nuevo sustrato denominado angiotensina 1, interviene, y todos lo sabemos, una enzima denominada enzima convertidora de la angiotensina, que es la ECA, que convierte a esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es una proteína muy importante con efecto vasoconstrictor, efecto proliferativo, incrementador de los procesos de fibrosis y que genera hipertrofia. Esta angiotensina 2, que es el más potente vasoconstrictor que existe en el mercado biológico de nuestro organismo, actúa sobre el riñón a nivel del tubo montaño distal, en íntima relación, para generar la síntesis de una hormona importante que participa en el intercambio electrolítico entre el potasio con el sodio y también conjuntamente con el agua, denominada aldosterona. No estamos estudiando esa parte, sino cuál es su efecto sobre su receptor AT1, con las características biológicas que hace un momento les he señalado. Esto todo lo conocemos. Hace 2 décadas se ha encontrado una segunda enzima, casi con las mismas propiedades que esta enzima ECA, y que se denomina ECA2. De reciente descubrimiento, no tiene más allá de 2 décadas, y que tenía un efecto sobre la angiotensina 2, un efecto funcional. ¿Y cuál es el efecto funcional? Utilizando al sustrato, como sustrato a esta angiotensina 2, genera la producción de angiotensina 1,7, que juega un papel protector biológico importante para diferentes procesos de nuestro organismo. ¿Cuáles son esos efectos protectores? De vasodilatación, tiene comportamiento antiproliferativo, disminuye la fibrosis y disminuye la hipertrofia. Asimismo, esta ECA2 también puede participar sobre la angiotensina 1 para generar la liberación de angiotensina 1,9, que con efectos benéficos también para nuestras diferentes funciones, sobre todo con su comportamiento diurético y natriurético. Esta angiotensina 1,9 también, gracias a la actividad de esta enzima ECA, también puede dar origen a la angiotensina 1,7. Esta es la parte funcional de la ECA2. En este momento no es nuestro interés hacer ese tipo de revisiones, excepto el grave compromiso que se produce a este nivel por bloqueo de esta sustancia, sino básicamente el motivo de esta charla va por su efecto
en su comportamiento como receptor para este virus SARS-CoV-2, para que se expresa como la enfermedad que hoy nos ocupa, bueno, esta enfermedad por coronavirus. ¿Ya? Recordemos entonces a este K2. Siguiente, por favor. Quería decirles el COVID-19, se me había borrado la mente. Como todo proceso biológico en nuestro organismo, siempre hay una, digamos, una balanza dinámica entre factores que tienen una actividad determinada con otros factores que tienen una actividad contraria. Y hemos señalado que tanto la ECA como ECA2 generan producción de diferentes sustancias proteicas con comportamientos diferentes. En este caso, la angiotensina 2 y la angiotensina 1,7. Entonces, esto tiene que estar en equilibrio permanente, tanto la ECA como este nuevo producto denominado ECA2. Siguiente. Lo que se ha descubierto es que estas dos enzimas tienen bastante similitud morfológica. Como ustedes verán, esta es la ECA somática, o la enzima convertida a la angiotensina, y esta es la ECA2. En la parte de la izquierda son bastante similares, con una pequeña diferencia en la parte central derecha, y muy similares en la parte terminal derecha. Entonces son proteínas con bastante similitud, con efectos biológicos bastante contrarios, como lo hemos señalado hace un momento. Siguiente. Muy bien. Debemos recordar que este es el virus, el coronavirus, tiene 4 proteínas importantes. ¿Cuáles son estas 4 proteínas? La proteína S, que está acá, como 3 pelotitas con un pico, o también denominada proteína spike proteína, que significa proteína la espícula, que es la que juega el papel más importante en los fenómenos de infección por el SARS-CoV-2. Luego está la proteína de la envoltura, luego está la proteína M, que es una proteína estructural, y la proteína N de la nucleocápside. Son 4 proteínas, cada uno con sus funciones diferentes. Desde el punto de vista infectivo, en el caso concreto de esta enfermedad, la enzima más importante es esta spike proteína o proteína S. Esta es la gráfica que más o menos nos permite la presentación de cómo es esta proteína S, que forma parte, estamos con la envoltura del coronavirus. Esta es la parte más externa del coronavirus, con su spike proteína o proteína de la espícula. Y esta es la otra parte, su órgano blanco. ¿Sobre quién va a actuar? Va a actuar sobre el neumocito tipo 2. Pero ¿por qué se junta con el neumocito tipo 2? Porque en su superficie este neumocito tipo 2 tiene a este receptor importante denominado ECA2, ¿no? A este ECA2, a esta enzima ECA2. Acá no lo estamos estudiando como una enzima, sino como por su efecto receptor de esta spike proteína. ¿Cómo es que se produce la infección? Para que se produzca la infección, papel vital funcionan las 2 subunidades de esta spike proteína. ¿Cuáles son esas 2 subunidades de esta proteína S o spike proteína? Tiene 2 segmentos, el segmento S1 que está acá, que es representado en amarillo, y el segmento S2 representado en color celeste. Estos dos están unidos entre sí, y en este punto de unión interviene una proteasa. Esa proteasa se denomina la furina. ¿Qué cosa hace esta proteasa denominada furina? Escinde a esta proteína en 2 de sus segmentos, en el segmento S1 y en el segmento S2, cada una con una participación diferente. ¿Cuál es la participación del segmento S1? Siguiente, por favor. Muy bien. Decía entonces que esta proteasa furina actúa sobre esta unión que separa las 2 subunidades S2 y S1 y hace que esta fracción S1 separada vaya en búsqueda de es como la hembra y el macho, de su otro componente para favorecer la unión entre este virus, concretamente el coronavirus, con su órgano blanco, que es representado por el neumocito tipo 2. Se unen y de esa manera este virus se liga a este neumocito tipo 2. El otro segmento, el segmento S2, también juega un papel importante, porque en realidad todo esto es un complejo. Un papel importante en unión con otro segmento. Siguiente, por favor. Con otra proteasa. Esa proteasa se llama la serin proteasa transmembrana S2, en donde este segmento S2, gracias a la actividad de esta serin proteasa
transmembrana S2, van a favorecer los fenómenos de internalización del virus. Este virus que está acá se va a meter dentro del neumocito tipo 2, dentro del citoplasma del neumocito tipo 2. El ECA2 es el que favorece la unión y el que favorece la internalización es esta serin proteasa transmembrana, donde también tiene papel importante este segmento S2. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, este en realidad es un complejo que favorece los mecanismos infectivos de este virus para que se internalice dentro del neumocito tipo 2. ¿Cuáles son esos dos segmentos? Uno, el receptor, que es el receptor ECA2, ya hemos señalado cuál es el mecanismo, y otro, la serin proteasa transmembrana S2. ¿Para qué? Que son los elementos de este complejo los que van a favorecer el ingreso de este virus dentro de la célula. ¿Cómo se produce eso? De la siguiente forma. Acá está el virus con su genoma RNA. Se ha activado el complejo serin proteína transmembrana gracias a que este segmento S1 de la spike proteína se ha unido a sus receptores ECA2. ¿Y eso qué cosa va a generar? La apertura de la membrana. ¿Para qué? Para que este virus se internalice dentro del citoplasma del neumocito tipo 2. Y para su internalización tiene que formarse una vesícula endosómica, un endosoma. Y eso también, acá se ha enfatizado, el mecanismo de la acción de la hidroxicloroquina o de la cloroquina. Este endosoma, que tiene al genoma viral, tiene una característica, que es un medio altamente ácido. En el ácido vive perfectamente este virus, este SARS-CoV o coronavirus. ¿Y qué cosa es lo que hace la cloroquina? Vamos a aprovechar esta imagen para ver cuáles son, digamos, los efectos farmacoterapéuticos de la cloroquina. Alcaliniza esta vesícula y de esa manera impide la replicación viral. Siguiente. Muy bien, esto simplemente es para nuevamente señalar cómo se da los fenómenos de internalización. El virus ha sido acogido por su receptor ECA2, ha habido participación de la serin proteasa transmembrana, y de esa forma se ha producido el fenómeno de internalización viral y el virus siempre rodeado por esta cápsula, por esta vesícula endosomial, ya se ha internalizado dentro de la célula. Acá se produce la replicación viral utilizando el aparataje genómico en este caso del huésped, de la célula receptora. Se dice que cada molécula viral, cada virus tiene una capacidad de producir 10.000 moléculas, o sea, 10.000 nuevos virus. ¿Y eso a partir de qué? De la formación de nuevas proteínas, esas 4 proteínas que tiene de su genoma viral, y que luego de haberse replicado se arma nuevamente nuevo virus y de esa manera posteriormente salen de esta célula por un fenómeno de exocitosis. Esto es lo que explica la alta capacidad reproductiva y el alto grado de contagio de esta enfermedad. Decía que cada virus reproduce 10.000 nuevos virus. Siguiente. En la anterior imagen habíamos presentado cómo era un alveolo normal y habíamos señalado que desde el punto de vista fisiopatológico jugaba papel importante. Desde el punto de vista infectivo, o sea, los mecanismos de infección de la célula, esta célula denominada neumocito tipo 2, el virus ya ingresó a la parte baja del aparato respiratorio, se juntó con su receptor ECA2 y ha sido internalizado dentro del neumocito tipo 2. En condiciones normales el neumocito tipo 2 estaba en descanso y teníamos una célula denominada el macrófago en estado de reposo. ¿Qué pasa cuando se produce la infección? Cuando se produce la infección se activa inmediatamente este macrófago. Y este macrófago, ¿qué cosa hace? Empieza a liberar linfoquinas. Diferentes linfoquinas, interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa, factor inhibidor de la migración, factor activo de las plaquetas, etc. Una gran cantidad de linfoquinas y citoquinas que van a generar un fenómeno inflamatorio incontrolable que al final se va a producir en una forma desproporcionada un fenómeno inflamatorio generando lo que se denomina la tormenta de citoquinas. Debo recordarles a ustedes también que un paciente portador de coronavirus pasa por 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa de la viremia, fue la etapa de replicación viral, donde hay una reproducción, que es la etapa infectiva, es la infección, se reproducen los virus,
tiene una segunda etapa, que tiene dos subetapas, que es la etapa neumónica, ¿no es cierto? La etapa de la neumonía tiene el segmento A y el segmento B, neumonía leve, moderada y luego neumonía severa. Y finalmente la tercera etapa, que es la parte severa de la enfermedad, que es la tormenta de citoquinas, o también la etapa inflamatoria. Esa tormenta de citoquinas es la que mata al paciente. Y mata al paciente, ¿por qué? Porque estas citoquinas que se reproducen en gran cantidad y otras células proinflamatorias también, porque intervienen células natural killer, linfocitos T citotóxicos, etcétera, etcétera, van a producir fenómenos de destrucción de estos neumocitos tipo 2, ¿no? Y también fenómenos de muerte celular programada. Se activan, se destrozan, crecen estos neumocitos tipo 2, se hipertrofian, se degeneran, cambian de forma y finalmente se descaman. Y todo eso va a generar una gran producción de exudado que va a comprometer toda esta área del alveolo pulmonar. Y no solamente exudado, sino gran cantidad de fibrina, y también se forma una capa de membrana hialina. Esa formación de esta membrana hialina, aunado a esta gran cantidad de exudado generado por este fenómeno inflamatorio, va a impedir que el oxígeno que capta el paciente con un esfuerzo ya, si ha entrado ya en un grado de insuficiencia respiratoria, va a empezar a hiperventilar a este paciente, generando que más oxígeno entre el medio ambiente es el alveolo, pero que no cumple su objetivo de atravesar esta membrana alveolo capilar. Y no la puede atravesar, ¿por qué? Porque en esta zona existe una gran cantidad de exudado, una gran cantidad de fibrina y la formación de placas de membrana hialina. Por lo tanto, se va a producir una gradiente alveolo capilar importante. O sea, hay una gran cantidad de oxígeno almacenado en el alveolo, pero sin poder pasar hacia el lado capilar, ¿no? Por eso hay una diferencia importante entre el oxígeno a nivel alveolar con el poco oxígeno a nivel capilar. Y eso, ¿qué cosa va a generar? Va a producir una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Esa insuficiencia respiratoria hipoxémica que se traduce en casi. Pero no solamente, ¿aló? Lástima, se está gastando la batería. Un momentito, por favor. Ya. Decía que, entonces, vamos a acelerar un poquito. Decía que se genera un fenómeno inflamatorio intenso con la formación de exudado, placas de fibrina, membrana hialina, etcétera, que ha generado una insuficiencia respiratoria hipoxémica. De tal manera que conlleva un BQ casi cero, y este paciente entra en ese tipo de insuficiencia respiratoria hipoxémica grave, que eventualmente puede responder a la ventiloterapia y a la oxigenoterapia, aumentando el aporte de oxígeno a través de un FiO2 alto, con PEP alto, o sea, PEP que es presión expiratoria final positiva, con el objeto de, aún en el tiempo expiratorio, ofrecer algo de oxígeno para que pueda pasar hacia el lado capilar. Pero no solamente tiene este grave problema este paciente, sino que además este paciente se compromete mucho más porque también se compromete ya no solo la parte respiratoria, sino también la parte circulatoria. ¿Por qué la parte circulatoria? Porque este virus tiene efecto deleterio directo, no solamente sobre las células alveolares, sino también sobre el endotelio capilar, sobre el endotelio de la arteriola pulmonar, y además empieza a activarse los fenómenos trombóticos, mucho más para el tratamiento. La parte ventilatoria pudiera estar bien, pero en la parte circulatoria está francamente. ¿Aló, doctor? ¿Aló, doctor Rondinelli? Chicos, al parecer hay un problema de conexión. Hay que esperar un ratito que el doctor se vuelva a conectar, por favor. Hay dos fenómenos importantes que explican las razones por las cuales el paciente presenta la forma grave de la enfermedad y que finalmente explican las causas del padecimiento del paciente.
¿Cuáles son las dos causas que producen el fallecimiento del paciente y que hacen que esta enfermedad sea tan grave en su comportamiento? Uno, la denominada tormenta de citoquinas, que ya lo hemos explicado, y otro, los fenómenos de trombosis y microtrombosis a nivel del lecho capilar pulmonar. Ambos que generan insuficiencia respiratoria hipoxémica. Respiratoria hipoxémica, en un lado con un BQ bajo, casi cero, y en otro lado con un BQ alto, que va con una tendencia al infinito. Este fenómeno de microtrombosis responde a los mecanismos explicados por la tríada de Virchow. Para que se suscite un fenómeno de trombosis en un lecho capilar, tiene que haber tres condiciones. Primero, la éstasis, que se da en este paciente por fenómeno inflamatorio, la actividad procoagulante generado por la liberación de gran cantidad de citoquinas y linfoquinas, y el daño endotelial por acción directa de la actividad viral o, en todo caso, también secundario al fenómeno inflamatorio intenso que hay en este cuadro. Se cumple con estas tres, digamos, condiciones para completar los altos riesgos que tiene un paciente con sepsis viral o sepsis bacteriana de desarrollar fenómenos trombóticos. Tres son los elementos que intervienen en los fenómenos trombóticos o tromboembólicos, trombóticos en la microcirculación en el lecho capilar pulmonar. Uno, que hay un cuadro de sepsis viral. Dos, hay una respuesta inmune por esta tormenta de citoquinas, una respuesta descontrolada. Y finalmente el fenómeno de trombosis. A estos tres fenómenos es lo que se conoce como los fenómenos de respuesta inmune trombótica, que expresan la clínica de los pacientes gravemente enfermos por compromiso en esta enfermedad COVID-19. Estos van a llevar, por un lado, a trombosis, por otro lado, a este fenómeno denominado coagulopatía de consumo o coagulación intravascular diseminada, que se caracteriza por una disminución de plaquetas, por un aumento importante del tiempo de protrombina y por una disminución altamente significativa de fibrinógeno, que al liberarse los productos de degradación de fibrinógeno, van a producir una gran cantidad o un incremento notable del dímero D, que es un marcador importante como marcador de gravedad, junto con los niveles altos de ferritina, que son también porque se liberan grandes cantidades de moléculas de hierro al desprenderse, al disociarse el componente M de la hemoglobina. Recordemos que el núcleo M tiene dos componentes, una protoporfirina 9 y el hierro en su estado libre. Al liberarse una gran cantidad de hierro en su estado libre por compromiso también de esta molécula de hemoglobina, se va a producir una gran cantidad de ferritina, que también es otro marcador o otro índice de gravedad. Esto explica, pues, por qué se produce esta gran cantidad de dímero D, que, insisto, se convierte como un marcador de gravedad. Muy bien. Para terminar, explicarles que nuestro organismo trata de defenderse de la infección de este SARS-CoV-2. ¿Y cómo se expresa esa defensa, esa respuesta en nuestro organismo? Por dos tipos de respuesta inmune. Una respuesta inmune innata, que lo voy a explicar a continuación, y la otra, la respuesta inmune adquirida, que ya lo hemos señalado más antes. Papel importante en la respuesta inmune innata lo constituyen, juega papel importante el interferón 1 alfa y 1 beta. Este interferón 1 alfa y 1 beta, al unirse a su receptor en la membrana de este hospedero, que en este caso es el neumocito tipo 2, va a activar un sistema de proteínas denominado las proteínas STAF. Estas proteínas STAF siguiente van a asociarse a unas dos moléculas proteicas denominadas importinas. ¿Para qué? Para que a través de estas importinas, aprovechando que estos son una especie de vehículos, puedan pasar por estos canales nucleares, por estos poros nucleares. ¿Para qué? Para que se internalicen dentro del núcleo. Solo no puede entrar esta proteína STAF. Esta proteína tiene que traerse un complejo. Este complejo está formado por esta proteína STAF asociada a dos moléculas proteicas denominadas importinas, que son alfa y beta. Una vez que se ha formado ese complejo, ingresa a este complejo y dentro del núcleo se liberan estas dos proteínas, se separan y queda esta proteína STAF, ya queda involucrada dentro del núcleo. Dentro del núcleo, ¿qué cosa va a generar? Va a generar una respuesta inmunitaria, una respuesta inmune innata. ¿Para qué? Para combatir a toda noxa que ingrese a este núcleo y en el caso concreto del SARS-CoV-2, impedir la infección por SARS-CoV-2 y tratar de derrotar
a este terrible virus. ¿Qué es lo que pasa con, qué cosa hace de especial este coronavirus? Cuando, no sé si está ese gráfico, siguiente por favor, cuando el coronavirus está ingresando la proteína Staph junto con estas moléculas proteicas denominadas importinas. Estos poros de ingreso al núcleo, no sé, se llama fenómeno de importación nuclear, que cuando hablamos de la proteína Staph, estamos hablando de esa proteína Staph, pero cuando nos referimos a las proteínas del virus, se llama fenómenos de importación de la proteína SARS-CoV-2, ¿no? de este virus SARS-CoV-2. Cuando este virus SARS-CoV-2 se ha internalizado ya dentro de esta célula blanca denominada neumocito tipo 2, se produce un fenómeno de replicación. Ya hemos dicho que cada virus puede replicar 10.000 nuevos virus. Y para que eso suceda, se forman proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Proteínas estructurales ya lo hemos señalado, la proteína M, la proteína N, la proteína E, ¿no es cierto? Y etcétera. Las 4 proteínas importantes desde el punto de vista estructural, y la proteína S. Y además se liberan proteínas no estructurales. Una de esas proteínas no estructurales se va a unir también a estas importinas, aprovechando que existen importinas para que ingrese esta más, y en esa condición atraviesan estos poros de importación nuclear. Atraviesan estos poros y adentro del núcleo, por favor. Claudia me ayuda a hacer estos dibujos. Una vez que ha ingresado, se libera, se rompe este complejo y se liberan estas dos importinas alfa y beta, y esta proteína no estructural de este coronavirus va a ir a bloquear a esta proteína Staph. La bloquea, siguiente, y de esa manera, ¿qué cosa produce? Que esta célula pierda su capacidad de defensa. Anula la inmunidad innata de esta célula. ¿Y eso qué cosa hace? Hace que esta célula se siga infectando, se destruya, con todos los efectos que todos ya conocemos. Este cuadro final es el último cuadro, representado ¿para qué? Para explicar los mecanismos de acción de otra droga importante que se utiliza en el manejo del SARS-CoV-2, en el manejo de esta enfermedad, ¿no? Producido por el SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que hace la ivermectina? La ivermectina, recuerde que acá para entrar esta molécula no estructural, necesita de estos transportadores que se denominan importinas. ¿Qué cosa hace la ivermectina? Impide, o si hace unión esta molécula no estructural a estas dos proteínas, deshace esa unión o impide la unión de esta proteína no estructural del coronavirus a estas importinas, y de esa manera impide el ingreso de esta proteína que inhibe el sistema inmunitario innato que tiene nuestra célula. Y de esa manera está inhibiendo la replicación viral. Por eso es importante, aun cuando no está aprobado, recuerden que todos los tratamientos que existen, y eso seguramente lo van a tocar con la doctora María Torrealba, todo el tratamiento que hay en este momento en el manejo del coronavirus tiene un carácter compasivo. ¿Qué cosa quiere decir compasivo? No probado. Se han descrito, digamos, algunos trabajos en el mundo señalando propiedades benéficas de dos drogas. Estos son la hidroxicloroquina y otra es la ivermectina. Entonces, ya hemos explicado cuál es el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina, alcalinizando la vesícula endosomial, y ahora estamos explicando cuál es el mecanismo de acción de la ivermectina, que son las dos drogas que ahora nos hacen, digamos, abrigar alguna esperanza de poder combatir tempranamente. Si es que funciona, porque no podemos decir que funcione fehacientemente al 100%, pero si es que funciona, su intervención es importante en los primeros días de la infección, o sea, en el periodo de replicación viral, en la fase 1, que es la fase infectiva. ¿Para qué? Para inhibir la replicación viral y no alcance cantidades importantes que agredan gravemente la salud del paciente. De esa forma se maneja este fenómeno. Los otros manejos están dirigidos ya a control del fenómeno inflamatorio y al control, en unos casos, de terapia sostén de la neumonía a través del oxígeno, y manejo del fenómeno inflamatorio a través del uso de los corticoides, a través del uso de las antiinterleuquinas 6, a través del uso de los antivirales. Recordando siempre que cada quien maneja un esquema, en general todos común, pero a veces cada uno con su sello personal, pero que en todo caso no deja tener un tratamiento solo de carácter compasivo. Muy bien, mis queridos chicos, con esto hemos explicado cuáles son los mecanismos de infección en esta enfermedad COVID-19. Espero que nuestro auditorio haya quedado satisfecho con esta exposición y haya entendido
los mecanismos de producción de esta enfermedad. Queda a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por su presente ponencia. Doctor, aquí tenemos un par de preguntas por parte de la audiencia, doctor. La voy a leer. Sí, dime. Ya, de parte de Keiko Quinto Palomino. Doctor, muchas gracias por la ponencia. Una consulta. En relación a los ECA, ¿los pacientes que consumen IECAS tendrán mayor riesgo de padecer el COVID? Eso está en discusión. ¿Por qué? Porque al dividir el ECA, ¿no es cierto?, va a haber menor transformación ¿cuál es el papel del ECA? El ECA lo que produce es una transformación de ¿qué? Va a transformar a la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no es cierto? El IECA, ¿qué cosa hace? El IECA evita la formación de angiotensina 2, porque está inhibido ese paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Entonces, va a haber una mayor cantidad de sustrato, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sustrato? La angiotensina 1. Y si tenemos una gran cantidad de receptores ECA2, entonces van a migrar hacia esos receptores. Se va a expresar de repente de una manera más desproporcionada. A propósito de la pregunta de Keiko, muchas gracias por tu pregunta. También decirle que existen condiciones especiales en la que determinadas comorbilidades favorecen las formas graves de la enfermedad, precisamente porque se expresan en mayor proporción estas enzimas ECA2. ¿En quiénes se expresa de una manera más significativa? Por ejemplo, en los pacientes que tienen sobrepeso, sobre todo los que tienen obesidad mórbida, en los pacientes hipertensos, en los pacientes portadores de asma, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el sexo varón, en el sexo masculino respecto al sexo femenino y en los que tienen grupo sanguíneo bajo. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, doctor, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es por parte de la alumna Cheryl Zulca. Doctor, buenos días. Muchas gracias por la dando la afectación a la población pediátrica y cuáles serían los cambios en la fisiopatología en este grupo etario. La fisiopatología es la misma. Sin embargo, los niños, para nuestra suerte, tienen menor predisposición. Y está en relación a lo que hace un momento había señalado, al grado de expresión de estos receptores ECA2. Existen mecanismos protectores de algunas condiciones, digamos, fisiológicas de los seres humanos. Por ejemplo, el sexo femenino tiene una menor predisposición para desarrollar la infección y la forma grave de la enfermedad. ¿Por qué? Porque expresa en menor proporción a estos receptores ECA2. Igual los niños. Se ha encontrado de que los niños, producto de su inmadurez fisiológica, tienen poca cantidad de estos receptores ECA2. Y como tienen poca cantidad de estos receptores ECA2, entonces los riesgos de infección son menores y los riesgos de desarrollar la forma grave de la enfermedad también son mucho menores respecto a la población adulta. Y en la contraparte existen grupos de riesgo que tienen una mejor capacidad de expresar lamentablemente estos receptores ECA2. Ya lo he señalado, los pacientes obesos, los pacientes hipertensos, los pacientes portadores de grupo sanguíneo A, los pacientes fumadores, etc. ¿No? Sé si con eso hemos satisfecho la pregunta de nuestros distinguidos amigos. Ya, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Lisha Armeli. Doctor, muchas gracias por su excelente ponencia. Mi consulta es, ¿por qué los niños no hacen sintomatología en casos? Creo que se asocia bastante a la pregunta anterior, ya lo he señalado, porque expresa menor cantidad de receptores ECA2. Y por lo tanto, al tener menor cantidad de receptores ECA2 hay menor carga viral. Y recuerden ustedes que la forma grave de la enfermedad está expresada en relación a la carga viral. Esto también puede explicar por qué el personal de salud y sobre todo el médico tiene mayor predisposición no solamente para infectarse, sino para desarrollar la forma grave de la enfermedad. Si dos personas están expuestas a un virus, uno que sea un personal no salud y otro que sea personal de salud, el que va a desarrollar la forma grave de la enfermedad generalmente es el personal de salud. ¿Por qué? Por el entorno en que se mueve. Está sometido a un entorno de alta carga viral y una exposición sostenida. Está demostrado que la exposición sostenida y la exposición a grandes cargas virales no solamente predispone un riesgo incrementado de desarrollar la infección, sino desarrollar la forma grave de la enfermedad. Casi todos ellos llegan a la fase final que hemos señalado como tormentas citoquinas. Ya, doctor, muchas gracias. Y acá también hay una pregunta de parte de Raquel de la Cruz. Doctor, muchas gracias por la ponencia. ¿Cómo se de un niño que viene en emergencia con sintomatología respiratoria? Ya. Ahorita en este momento estamos en transmisión comunitaria y por lo tanto todo paciente portador de una infección respiratoria es potencialmente sospechoso, es un potencial sospechoso de ser portador de esta enfermedad COVID-19.
Lo que hay que hacer es hacer un seguimiento, igual que a un paciente adulto. Naturalmente, los cuidados no son tan estrechos como un paciente adulto, pero igual, el riesgo, si es que tiene alguna comorbilidad sobre todo, o algún factor de riesgo, su condición de desarrollar la enfermedad siempre puede ser también alto como el adulto. Lo que hay que hacer es hacer un seguimiento estrecho a esas personas, y si esta persona tiene un contacto intradomiciliario o contacto cercano a un paciente COVID, inmediatamente debe empezar a manejarse como COVID. Previa toma, dependiendo del grado de exposición y del tiempo de exposición, puede ser una prueba molecular si la exposición es bastante temprana, o sea, reciente, o si ya pasó más de una semana, sacar las pruebas serológicas, o sea, la prueba rápida. Importante en estos pacientes es siempre prever la posibilidad que estemos frente a un paciente portador de COVID-19. Y lo segundo, el contacto, ¿no? Siempre detrás de un paciente en un grado de transmisión comunitaria como el actual, generalmente siempre hay un factor de riesgo relacionado a un contacto. Y generalmente, en el caso de los niños, intradomiciliarios, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Una mujer gestante positiva al COVID y al nacimiento, el ERN nacido salió positivo. ¿Cuáles son las medidas a seguir? Esta es la pregunta de Ana Villagaray. Primero hay que tener cuidado, ¿no? No se ha demostrado hasta ahora transmisión vertical. Hay un solo caso reportado en el mundo y uno en el norte del país, pero este norte del país al final ha quedado descartado. Si bien es cierto, una enfermedad tan nueva como esta, nada es imposible, pero hasta este momento no hay evidencia que haya una transmisión vertical. El hecho de que un paciente tenga, si estamos hablando de la prueba serológica, el niño incluso pudiera tener una prueba positiva, IgM positivo o IgG positivo, pero tengamos cuidado. Puede verse a un raro caso, efectivamente, que el paciente sea portador de COVID-19, o en todo caso puede ser simplemente, sobre todo cuando es IgG, puede ser transferencia de inmunoglobulinas maternas. Entonces, hay que separar la paja del trigo. Por supuesto, hay que tener todo el cuidado en este paciente, hacer un seguimiento estricto y en la medida de lo posible sacar una prueba molecular para definir si estamos a una transferencia de inmunoglobulinas o es una infección en este paciente. Reitero, no se ha descrito, en realidad no se ha probado transmisión vertical, y en todo caso, si es que sale positivo, la primera posibilidad sería que este paciente ha nacido en una condición de repente un poco inapropiada, donde no se ha manejado bien la vía respiratoria de la mamá, de tal manera que tempranamente se produce una transmisión horizontal, ¿no? El riesgo siempre es por transmisión horizontal. Transmisión vertical no se ha descrito mucho. Nosotros en este momento tenemos un paciente en la unidad que ha necesitado ser intubado. Yo lo tuve que intubar porque es un paciente bastante prematuro, pero que, por supuesto, hemos tomado todos los cuidados, pero hemos tomado la tranquilidad, lo hemos tomado con mucha tranquilidad y hemos advertido a nuestros residentes de que si sale positivo la serología también no nos alarmemos, porque probablemente se trate de una transferencia materna. Pero como en toda esta enfermedad, nada está escrito, ¿no? Pero sin embargo hay que señalar las experiencias de otra parte del mundo y lo que le decía al principio, no se ha escrito hasta ahora más que un solo caso de transmisión vertical. ¿Por qué razón los varones presentan mayor cantidad de a las mujeres? Eso le decía, los varones tenemos la mala suerte, puede tener mayor predisposición, y eso está en relación a las hormonas. Parece ser que la progesterona y el estradiol ejercen efectos protectores con una menor expresión de los CK2. Eso por un lado. Y lo otro que se postula es que el incremento de la testosterona, los supermachos, que tienen bastante testosterona, bueno, en este caso la testosterona jugaría un efecto deleterio, ¿no? No se conoce a ciencia cierta cuál es la causa, pero se postulan estas dos teorías. O el efecto protector de los estrógenos y la progesterona, o el efecto, digamos, de riesgo incrementado por una cantidad mayor, que es una hormona que caracteriza al sexo masculino, que es la testosterona. Esa es la explicación, ¿no? Ah, ya.